Hola, buenos días, bienvenidos. La charla que hoy día queremos compartir con ustedes es el camino hacia un banco digital. Aquí les vamos a contar todos nuestros tropiezos, nuestros aprendizajes en el uso de los OKRs. Para partir, voy a presentar. Mi nombre es Karina Schmitz y trabajo en la gerencia de personas en las áreas de liderazgo y formación. Va a estar también con nosotros Pao Salgado, que trabaja en la Digital Factory en los temas de transformación digital como Product Management, y Ro Ábalos Rosario, que también trabaja en la gerencia de personas en las áreas de talento y gestión de proyectos. Todas trabajamos en Falabella Financiero y les vamos a contar el desafío en este camino que transitamos. El objetivo de esta charla, cuál fue nuestra motivación y cómo descubrimos los OKR, nuestro primer intento con OKRs, nuestro segundo intento con OKRs y lo más importante, cuáles fueron el resumen de nuestros principales aprendizajes en este camino. El objetivo de esta charla. El objetivo de esta charla es compartir principalmente nuestra experiencia en la implementación de los OKRs. Nosotros no somos expertos ni les vamos a entregar una receta predefinida, solo queremos compartir con ustedes nuestra experiencia que les sirva de ayuda para quienes se quieran embarcar en este desafío de transformaciones similares. ¿Cuál fue nuestra motivación y el catalizador de OKRs? Nosotros como Falabella tenemos el desafío de convertirnos en un ecosistema digital, y en el caso de Banco Falabella, esto se traduce en querer transformarnos en un banco digital con presencia física. ¿Y qué tuvimos que hacer? Tuvimos que transitar por un largo proceso. Teníamos que entender primero qué competidores teníamos, mirar nuestro entorno, y por eso estudiamos a 10 bancos digitales internacionales y también obviamente en Latinoamérica. Y eso nos permitió revisarlos y entender cuáles eran sus principales características. Me refiero a temas de experiencia de clientes, cuál era su propuesta de valor, qué tecnologías estaban utilizando y cuál era la forma de trabajar que tenían estos bancos. Con esa información pasamos a ver cuáles eran las principales brechas que teníamos respecto a esos bancos. Y nos dimos cuenta que lo principal era que estos bancos tenían muy claro y muy declarado el propósito, ¿ya? Y también nos dimos cuenta que la forma en que hacían las cosas era diferente a nuestros modelos más tradicionales. De acuerdo a eso, necesitábamos dibujar nuestra estrategia. ¿Cómo en el fondo íbamos a motivar a toda la organización a seguir adelante con este proceso? Movilizarlo, y principalmente ese fue uno de los más grandes desafíos. Y llegamos a los OKR, llegamos a esta metodología de trabajo. ¿Qué son los OKRs? Su sigla significa Objectives and Key Results, y en definitiva son quienes nos marcan el norte, hacia dónde vamos, cómo podemos trabajar todos hacia un objetivo común. Eso es principalmente el OKR, que el objetivo sea declarado para todos. Y principalmente habla de qué es lo que queremos lograr, no necesariamente cómo queremos hacerlo, ¿ya? El resultado clave sí busca capturar cómo vamos a medir ese avance, ¿ya? Los KR son métricas de impacto en nuestro objetivo, no de esfuerzo. ¿A qué me refiero con esto? A que no es un indicador que cuantifique todo lo que hacemos, sino el cómo logramos el resultado de esto. Los OKRs deben ser transparentes también, deben ser conocidos por todos, ¿ya? Y también otras características que tienen los OKR es que son colectivos, no individuales. En general deberían ser co-construidos con el equipo. ¿Y por qué? Porque son los equipos que tienen mayor sensibilidad con lo que está pasando, con la problemática y con la posible solución, con las iniciativas. Por lo tanto, debe ser un trabajo del equipo, ¿ya? No algo direccionado solamente por la alta gerencia, sino que debe ser construido por todos. Y una de las cosas más importantes, que a diferencia de las planificaciones estratégicas como más tradicionales,
los OKRs no son estáticos, no es que se plantean una vez al año y nosotros vamos a seguir con eso todo el año, sino que en el fondo se recomienda irlos revisando constantemente, sobre todo con el tema de las iniciativas, es decir, si las iniciativas que estamos haciendo realmente están impactando para llegar al objetivo, y de lo contrario, abandonarlas y generar nuevas iniciativas. Yo creo que es uno de los elementos principales de esto, es muy dinámico y muy construido con los equipos. Y para llevarlo a un ejemplo más concreto, vamos a hacer un ejercicio de OKRs. En nuestro ejemplo, nuestro objetivo es llegar a destino, pero ¿cuál va a ser nuestro destino en este ejemplo? Es un viaje de Santiago a Mendoza. Por lo tanto, nuestro objetivo es llegar a Mendoza. ¿Cuál va a ser mi KR en este ejercicio? Es mi avance en ruta, porque eso es lo que me interesa. ¿Cuán lejos estoy de mi destino? ¿Cierto? Mis KPIs, en el fondo, que van a ir midiendo ciertas cosas que me van a ir impactando en mi KR y en mi objetivo, podría ser la medición de la velocidad, el nivel de gasolina que yo necesitaré para llegar a destino, temas de mantenimiento del bus en este caso. ¿Ya? Son cosas que yo tengo que ir midiendo también. ¿Y cuáles podrían ser algunas iniciativas que me permitieran impactar en mi KR? Por ejemplo, planificar una ruta, seleccionar a un chofer capacitado, es decir, que tenga las competencias para poder manejar una cantidad de tiempo específica para llegar a mi destino, contar también con la tecnología necesaria, es decir, por ejemplo, con un GPS que me permita decir cuál es la ruta más efectiva para llegar a mi destino y en cuánto tiempo lo voy a lograr. Este es un ejemplo muy simple, pero que les puede servir de ayuda en el fondo para poder estructurar un OKR. Y ahora la Pau nos va a contar cuáles fueron nuestros primeros intentos y todos los aprendizajes de ello. Pau. Bueno, yo, como Cari les comentó, soy Paola Salgado y les voy a contar cómo nos fue con este primer intento tratando de implementar los OKR como mecanismo para nuestra transformación. Así que démosle nomás a la siguiente. Aquí se me demora un montón en cargar, pero ya, ahí sí. Entonces, dentro de nuestro primer intento hicimos 3 cosas. Lo primero que sabíamos que teníamos que hacer para crear estos OKR y realmente motivar a la organización y transformar la organización era invitarlos a soñar. Este era un paso fundamental que sabíamos que teníamos que hacer. Después lo otro que sabíamos que teníamos que hacer era plasmar estos sueños en el fondo en nuestra primera versión de OKR. Entonces teníamos que definir una primera versión de OKR y después sabíamos que una vez definidos los OKR teníamos que poner los OKR en marcha. Entonces les voy a ir contando cómo nos fue en cada una de estas 3 etapas de la transformación. Entonces, en la primera, invitando a la organización a soñar, creamos distintas instancias para poder lograrlo. Lo primero que hicimos fue múltiples instancias compartiendo con toda la organización qué significa ser un banco digital. Aquí tuvimos instancias abiertas, tuvimos instancias con cada gerencia. Yo me acuerdo que con mi jefe en ese minuto, Adolfo Pitaluga, nos invitaban a montones de charlas a poder contarle a todo el mundo qué es ser un banco digital para inspirar a la organización, pintarles en el fondo este sueño de qué era lo que queríamos ser. Y después de estas instancias también generamos otro tipo de instancias que eran instancias participativas con la organización, instancias tipo workshop, donde nos pusimos en los zapatos de los clientes e invitamos a la organización a pensar cuál era nuestro propósito organizacional, dónde teníamos que ir. De estos workshops hicimos 18 workshops y presentamos todos los hallazgos a nuestros equipos de liderazgo. Y la verdad, estas instancias nos funcionaron súper bien para movilizar a la organización y realmente logramos tener a toda la organización soñando lo que podíamos ser como banco digital. Después, entonces, lo siguiente que hicimos, teníamos que bajar estos sueños a nuestra primera lista de OKRs. Y aquí, la verdad es que no nos fue tan bien. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, generamos múltiples reuniones con representantes de distintas áreas de la organización. Estas reuniones, la verdad es que las hicimos con un área a la vez, en vez de incluir áreas transversales. Entonces, ¿qué nos empezó a pasar?
no teníamos esta conversación ida y vuelta, estos trade-offs, esta necesidad de poder alinear las distintas áreas con los mismos objetivos. Entonces terminamos con en una conversación nos llevamos unos objetivos, en otra conversación nos llevamos otros objetivos y nos estaba generando este alineamiento que es súper necesario para crear OKRs. Y después lo otro que hicimos fue que en estas conversaciones, como nosotros también muchas veces tenemos foco a la acción, estaban enfocadas tanto en los objetivos como iniciativas al mismo tiempo. ¿Y qué nos pasaba? Que en el fondo nos terminábamos quizás enfocando mucho más en lo táctico y en qué era lo que teníamos que hacer más que qué era lo que queríamos lograr. Entonces, por eso, dado este formato que usamos, nuestra versión inicial de OKRs terminó siendo una lista gigante. Eran alrededor de 30 objetivos, que la verdad, cuando tienes 30 objetivos, nada está priorizado, porque todo es importante y al mismo tiempo nada lo es. No había un alineamiento cross-funcional que es súper necesario, y además nuestros objetivos parecían más iniciativas que objetivos, y nuestros KR parecían más KPIs que KR. Entonces, bueno, con esto ya mal hecho, seguimos a la siguiente fase, que era poner esta primera lista de OKRs en marcha. Y para hacerlo, bueno, de nuevo fallamos. Partimos haciendo una bajada de los OKR con uno de nuestros negocios, con Banco Falabella Chile, donde hicimos una bajada para primera y segunda líneas. En esta presentación, la verdad es que no nos preocupamos mucho de la inspiración, motivación, sino que simplemente les contamos nuestra lista de los 30 objetivos y muchos más KR. Entonces, realmente con esta reunión no logramos inspirar a nadie y era muy difícil de comunicar en el fondo hacia dónde iba. Y después lo otro que hicimos es, después de esta bajada, comenzamos con reuniones de seguimiento para hacer seguimiento a los KR e iniciativas. Pero la verdad es que estas reuniones de seguimiento tenían un formato mucho más similar a una PMO, donde veíamos cómo venía el avance de las iniciativas, más que enfocarnos en cómo venían los resultados y poder ir proponiendo iniciativas dentro de esas mismas reuniones para seguir moviendo el resultado y generar mejora continua. Entonces, en resumen, nuestro primer intento logramos tener a la organización súper entusiasmada al principio, pero la verdad es que nadie tenía idea de lo que tenía que hacer. Entonces, la verdad es que le habíamos puesto OKR a más de lo mismo y nos dimos cuenta que necesitábamos una segunda iteración. Así que ahí los dejo con Ro, que les va a comentar cómo fue nuestra segunda iteración. Bueno, ahí como comentó Pau, tuvimos como una segunda vuelta en la que teníamos muy clara qué es lo que teníamos que cambiar. Teníamos que volver a rehacer esta definición de nuestros OKRs y volver a plantear la puesta en marcha. Entonces estas dos etapas las teníamos que revisar. ¿Qué es lo que hicimos distinto en esta nueva oportunidad? En relación a definir nuestros OKRs, lo primero que hicimos distinto fue pedir ayuda, y pedimos ayuda a nuestro CEO. Ahí fue muy importante tener esta ayuda porque fue como un empuje adicional a pensar la estrategia. Además, realizamos estas reuniones con los equipos y con los líderes de las áreas que iban a ser claves en la transformación, cosa que no habíamos hecho antes. Entonces este alineamiento y este definir una lista de objetivos a las que todos nos hagan sentido fue mucho más fácil, dado que estaban los líderes de cada área relevante. En estas reuniones lo que hicimos también fue simplemente enfocarnos en OKRs. Un poco lo que decía Pau era que se hablaba de OKR, se hablaba de iniciativas. Acá focalizamos la conversación para hablar solamente de nuestros objetivos y de nuestros resultados claves, y eso nos permitió poder acotar esa lista inicial que teníamos de 30 objetivos. Fue difícil porque obviamente siempre hay que dejar algo afuera, pero estas conversaciones enfocadas en lo que teníamos realmente que discutir nos permitió como llegar a esta lista final que hoy tenemos de objetivos y resultados claves. En relación a la puesta en marcha de estos OKRs que ya habíamos definido, también tuvimos que hacer dos grandes cambios. El primero fue el de conectar con los equipos en un sentido emocional. Eso que había dicho Pau, que en una primera instancia generamos muy bien esa necesidad del cambio y que todos hagan propios los objetivos que habíamos declarado. Eso fue súper importante, que todos se sientan parte de esta transformación, porque en el fondo todos lo somos.
Y el segundo punto fue el de poner en práctica o poner en marcha ciertas ideas que teníamos para acompañar esta transformación. Y para eso lo que hicimos fue implementar un plan basado en el modelo ADKAR, que es un modelo de gestión del cambio, ahora vamos a hablar un poquito más, pero plasmar estas ideas que teníamos en este modelo ADKAR nos permitió darle un marco más integral a todo lo que queríamos hacer para acompañar esta transformación y esta implementación de los OKRs. ¿Qué es el modelo ADKAR? Acá un poquito resumido. Como les decía, es un modelo de gestión del cambio y nosotros nos enfocamos en 3 de los 5 pilares que propone el modelo ADKAR. El primero es el de awareness, que tiene que ver con generar la conciencia del problema o de la situación actual, y eso para nosotros, en el deseo de convertirnos en un banco digital, era eso, que todos los colaboradores a lo largo de la organización conozcan el propósito y entiendan por qué queremos convertirnos en un banco digital. Eso lo hicimos muy apalancado del lanzamiento de la campaña de Genials, que fue una campaña que lanzamos tanto de cara externa a cliente como de cara interna, y también fue muy importante comunicar cómo a través de la implementación de los OKRs vamos a lograr esta transformación, que es también muy de la mano de la agilidad. El segundo pilar en el que nos enfocamos es el de knowledge, que tiene que ver con el conocimiento y formación, y acá también fue muy importante porque no podemos llegar a instalar un concepto de agilidad si nadie lo conoce, no podemos empezar a hablar de OKR si nadie sabe qué significa. Entonces tuvimos que hacer un trabajo muy, muy fuerte, muy grande de capacitar a todos nuestros colaboradores según los distintos niveles y el impacto que tengan en la organización, para que conozcan y entiendan qué quiere decir agilidad y de qué estamos hablando cuando hablamos de implementar OKRs. Y el tercer punto, que también fue súper importante, fue el de reinforcement, que tiene que ver con darle seguimiento a todas estas acciones que estamos queriendo comunicar. De nada sirve lanzar unos OKRs y después no volvemos a hablar de eso. Entonces es generar estas instancias para que constantemente estemos reforzando todo lo que queremos ser y en lo que nos queremos convertir. Entonces algunas iniciativas que planteamos acá y que implementamos fue generar o identificar a aquellas personas que iban a ser referentes en esta transformación en toda la organización, a quienes denominamos agentes de cambio, hablar con aquellas personas que ya estaban más familiarizadas con el tema de OKRs y agilidad para exponer sus casos y tener casos de éxito para que el resto de la organización se contagie. Esto es un poquito lo que hicimos en nuestro segundo intento de OKRs, y ahora ya más cerrando, nos gustaría dejarlos con cuáles fueron nuestros aprendizajes en todo este proceso, y tal como dijo Cari al principio, nosotras no venimos acá con una receta mágica, no somos expertas, pero sí hemos transitado un camino y hemos aprendido bastante, no solo nosotras, sino toda la organización. Entonces nos parece que es importante compartir lo que por lo menos a nosotros, desde el banco, desde Falabella Financiero, aprendimos. Entonces, ahí tenemos 4 aprendizajes dentro de varios, como todo también tuvimos que priorizar. Y el primero tiene que ver un poco con estar cómodo con la incomodidad. ¿Por qué digo esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que en este proceso de definir los OKRs, de priorizar, de dejar algunas cosas afuera, tuvimos que estar constantemente preguntándonos el famoso ¿para qué? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para qué queremos convertirnos en un banco digital? Y eso genera una cierta incomodidad porque es constantemente estar cuestionándose todo. Y está bien, porque si no, no hay manera de definir y priorizar. El segundo punto, que creo que también lo mencioné anteriormente, es el de pedir ayuda. Y pedir ayuda generalmente, en nuestro caso fue con nuestro CEO, pero también con todo el equipo de liderazgo, porque si no estamos todos involucrados, no hay manera de que toda la organización se sienta parte. Entonces ahí es clave tener como adhesión de todos los equipos para poder cascadear y que todos vivamos como propios los objetivos que tenemos en común. El tercero tiene que ver con que para nosotros implementar, o en este proceso que estamos también todavía, ¿no?, de estar implementando los OKRs, nos cambió mucho en la forma de trabajar.
dejamos de trabajar como áreas o gerencias o silos y empezamos a trabajar de una manera mucho más colaborativa, realmente como un solo equipo, porque ahora todos vamos tras el mismo objetivo. Entonces tiene más sentido y es más fácil trabajar de esta manera colaborativa. Y el cuarto, y no menos importante, tiene que ver con que los cambios culturales son un proceso. Y estamos hoy todavía viviendo ese proceso y hay que amigarse con la idea de que es constante. Entonces, ahí lo que nos pasó es aprender a no desesperarse o a que no nos gane la ansiedad, porque al final esto es paulatino y todavía estamos atravesando este cambio y va a seguir. Entonces, muchas veces por ahí nos pasa que no vemos los resultados en el momento, pero es algo que vamos a ir viendo y transitando. Ahora, después de haber dicho todo esto, ¿qué es lo que sigue? Estamos todavía en un proceso, como les decía, estamos todavía cambiando, estamos en un cambio cultural. Esta fue nuestra experiencia desde Falabella Financiero y ahora el desafío es que todo Falabella implemente esta forma de trabajo y implemente los OKRs. Así como comentamos en este segundo intento, lo importante es que desde el CEO y sus reportes de Falabella ya están como generando estas conversaciones, instalando estas conversaciones y pensando la estrategia ya desde el lado de los OKRs. Entonces ahí tenemos el desafío de seguir este camino para poder implementarlo a todo el mundo Falabella.